Vamos a comenzar ahora con la cuarta y última parte del estudio del aparato digestivo. Y en esta oportunidad vamos a estudiar las glándulas anexas al tubo digestivo. Y vamos a decir que las glándulas anexas vuelcan su secreción al tubo digestivo para asimilar los alimentos y lo hacen a nivel de la boca, donde se encuentran las glándulas salivales, en el abdomen, donde se encuentra el hígado y el páncreas. Comencemos con las glándulas salivales. Estas glándulas salivales son las glándulas molares, labiales, palatinas y principalmente las glándulas parótidas, submaxilar y sublingual, que son estas últimas tres las que nos vamos a encargar un poquito más detalle. Comencemos con la glándula parótida. Ahí tenemos un esquema en un corte transversal a la altura de la glándula parótida y podemos decir que se encuentra alojada en un compartimento o celda parotidia formada por la aponeurosis cervical superficial que se desdobla a nivel del músculo esternocleidomastoideo y se divide en una hoja superficial y otra hoja profunda que va a terminar en el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Esa aponeurosis cervical superficial es la que va a formar a la celda parotidia. Esta glándula tiene forma prismática triangular, presentando una base superior que se corresponde con la articulación temporomaxilar y el conducto auditivo externo, una base inferior que se corresponde con la cintilla maxilar o tabique submaxiloparotidio que separa la parótida de la glándula submaxilar. Volvemos a este corte de una vista superior de la parótida, en donde vamos a también describir tres caras y vamos a tener una pared o cara anterior, donde va a estar relacionada con el músculo macetero, el maxilar inferior en su rama ascendente, el músculo pterigodeo interno o medial. Vamos a tener una pared externa que va a estar en relación con la piel y tejido celular subcutáneo y con la aponeurosis cervical superficial. Y una pared posterior que se va a relacionar con el apófisis estiloides y los músculos que forman el ramillete de Riolano, al músculo digástrico, al esternocleidomastoideo y a la apófisis mastoides del hueso occipital. Es decir, que esas son todas las relaciones tanto de la base superior e inferior y la pared o cara anterior, pared o cara externa y pared o cara posterior. Por el interior de la glándula parótida pasa la arteria carótida externa y la yugular externa, y también el nervio facial, teniendo en cuenta que a dicho nivel ese nervio facial va a dar sus dos ramas terminales, que son la rama temporofacial y cérvico-facial. Obviamente, luego va a dar todas sus ramas colaterales, que ya lo vamos a estudiar en más detalle cuando estudiemos al nervio facial en sistema nervioso periférico. Pero tengan en cuenta que dentro de la glándula parótida, el nervio facial se divide en sus dos ramas terminales, temporofacial y cérvico-facial. Como dijimos anteriormente, tanto la carótida externa como la yugular externa pasaban dentro de la celda parotidia y vamos a tener que la arteria carótida externa se va a dividir en sus ramas terminales de temporal superficial y maxilar interna, mientras que la yugular externa se forma por la unión de la maxilar interna y la vena temporal superficial, también dentro de la glándula. El conducto de Stenone es el conducto excretor de la glándula parótida y este nace del borde anterior de la glándula, recorre junto con la arteria transversal de la cara, pasa por fuera del músculo macetero, rodea la bola
adiposa de Bichat y perfora el buccinador para luego desembocar a la altura del segundo molar superior en la mucosa bucal. Veamos la glándula submaxilar. Esta glándula submaxilar se encuentra en la celda submaxilar de la región suprayoidea, es decir, por encima del ioides, por dentro del maxilar inferior en el ángulo que le forman el vientre anterior y vientre posterior del digástrico. Esta glándula tiene una forma prismática triangular donde se le describen tres caras. Tenemos una cara interna que se relaciona con el músculo miloioideo y el iogloso, y una cara externa que se va a relacionar con la fosita submaxilar del maxilar inferior, y una cara inferior que se va a relacionar con la aponeurosis cervical superficial, con la vena facial y con el tejido celular subcutáneo y la piel. En este caso, esta glándula submaxilar, el conducto de Wharton es el conducto excretor de la glándula submaxilar y que nace de la cara interna de la dicha glándula, corre por la cara externa del músculo hiogloso, luego cruza la arteria sublingual y al nervio lingual y se dirige entre los músculos geniogloso y el músculo lingual inferior. Luego de su recorrido, el conducto de Wharton va a finalizar desembocando a ambos lados del frenillo de la lengua, obviamente en la mucosa bucal. Y allí, a través de esos conductos, va a eliminar la saliva en la boca. Ahí lo vemos al frenillo y a ambos lados la desembocadura del conducto de Wharton. Conducto excretor de la glándula submaxilar. Por último, estudiaremos la glándula sublingual, que esta glándula sublingual tiene forma de oliva aplanada, presentando dos caras, dos bordes y dos extremos. Tenemos una cara externa que se amolda a la fosita sublingual del maxilar inferior. Tiene una cara interna que se relaciona con los músculos lingual inferior y geniogloso. Presenta un borde inferior que se apoya entre el espacio que queda entre el miloioideo y el geniogloso y un borde superior que está en contacto con la mucosa bucal. Los conductos excretores de esta glándula sublingual presentan un conducto principal que se llama de Rivinius o de Bartholin y uno accesorio de Walter. Y todos esos conductos van a desembocar por fuera de la desembocadura del conducto de Wharton que lo hacía al lado del frenillo de la lengua. Ahí vemos una imagen en donde podemos observar entonces la glándula parótida, a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. Continuando con las glándulas anexas del tubo digestivo, vamos a estudiar ahora al hígado. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo y está encargada de la secreción de bilis, elaboración de glucógeno, cumpliendo además múltiples funciones metabólicas, como son la síntesis de proteína, metabolización de lípidos, metabolismo de carbohidratos, produce la bilis, como dijimos anteriormente, produce depósitos de sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, transforma el amonio en urea, desintoxica la sangre ya que neutraliza toxinas de fármacos y la hemoglobina, y sintetiza factores de la coagulación. Es decir, que tiene numerosas funciones este órgano para nuestro cuerpo. Se encuentra ubicado en el abdomen superior, debajo del diafragma, encima del estómago y masa intestinal,
ocupando el hipocondrio derecho epigastrio y la punta del lóbulo izquierdo llega hasta el hipocondrio izquierdo. Pesa 1,5 kilos en el cadáver y 2 kilos en el vivo, por la presencia de la sangre, que lo hace más pesado. Tiene una consistencia firme y friable, con forma ovoidea, presentando además dos caras, antero-superior y póstero-inferior. Tiene un extremo derecho abultado, un extremo izquierdo afinado, y mide 30 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 20 centímetros antero-posterior aproximadamente. Veamos la cara antero-superior. Esa cara antero-superior es convexa y se relaciona con el diafragma, y en esta cara se inserta el ligamento falciforme o ligamento suspensorio que lo divide al hígado en un lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, anatómicamente. Estudiemos la cara postero-inferior o inferior. Esa cara es cóncava y por la presencia del surco en H queda dividida en 4 lóbulos. Veamos cómo está formado ese surco en H. Presenta la vesícula biliar hacia adelante y a la derecha, el ligamento redondo hacia adelante y a la izquierda, la vena cava inferior hacia atrás y a la derecha, y el ligamento venoso de Arancio hacia atrás y a la izquierda. Uniendo esas 4 estructuras se encuentra el hilio hepático y por eso da esa impresión de ese surco en H. De esta manera queda delimitado los siguientes lóbulos: el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado o despiégel, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del hígado. Generalmente se pregunta los límites del lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Por lo tanto, el lóbulo cuadrado está delimitado hacia adelante del hilio, o está ubicado hacia adelante del hilio hepático, entre la vesícula biliar a la derecha y el ligamento redondo a la izquierda, mientras que el lóbulo caudado está por detrás del hilio hepático, entre la vena cava inferior a la derecha y el ligamento venoso de Arancio hacia la izquierda. Tiene un borde anterior, que es cortante, y presenta un borde posterior, que es romo, y algunos autores la consideran como cara también. Y a este nivel se va a insertar el ligamento coronario y los ligamentos triangulares. En relación al peritoneo, el hígado es un órgano intraperitoneal y como dependencias del peritoneo, forman al nivel hepático el ligamento falciforme, el ligamento coronario, los ligamentos triangulares izquierdo y derecho, el epiplón menor o epiplón gastrohepático, que son todos medios de unión que tiene el hígado o este órgano para mantenerse en su posición. Debajo del peritoneo y envolviendo a toda la glándula hepática, hay una membrana fibrosa que se denomina cápsula de Gleason y que está adherida al órgano y a nivel del hilio se refleja e ingresa en el interior del órgano envolviendo a las ramas de la arteria hepática, vena porta y conductos biliares. Es decir, que esta cápsula de Gleason, aparte de envolver a todo el órgano por debajo del peritoneo, también se mete por el hilio del órgano y envuelve a todas las estructuras vasculares, ya sea rama de vena porta, arteria hepática y conductos biliares. El hígado tiene una circulación nutricia dada por la arteria hepática, rama del tronco celíaco, y una circulación funcional dada por el sistema de la vena porta, que lleva hacia el hígado las sustancias nutritivas que se absorben a nivel gastrointestinal. Recordemos que tanto la arteria hepática y el sistema de vena porta fueron descritos en la unidad de aparato vascular periférico, por lo tanto les recomendamos que repasen ese tema en esa bolilla. Veamos ahora la segmentación hepática. Al igual que el pulmón, que tenía una segmentación pulmonar, vamos a estudiar que el hígado también se va a separar en segmentos.
Y se basa esta segmentación hepática en que cada rama de la vena porta, acompañada de una arteria hepática y de un conducto biliar, envueltos por el tejido derivado de la cápsula de Gleason, corresponden a un territorio hepático que se lo denomina segmento hepático. El hígado presenta 8 segmentos y ahí los vemos a esa segmentación hepática en los segmentos del 1 al 8, en una vista anterior y una vista inferior. Ahora veamos cómo es esa disposición de la segmentación hepática y cómo se llama cada segmento hepático. Veamos entonces la segmentación hepática. Ahí tenemos una vista de la cara anterosuperior y de la cara posterior-inferior. Y habíamos dicho que tenemos una segmentación de los lóbulos anatómicos a través del ligamento falciforme y teníamos un hígado derecho o lóbulo derecho del hígado y un lóbulo izquierdo del hígado a través del ligamento falciforme. Pero hay otra segmentación que es una segmentación quirúrgica o funcional y que está dada esta segmentación o que se basa esta segmentación por la ramificación de los vasos hepáticos, es decir, la arteria hepática, vena porta y los conductos biliares y no corresponden en su totalidad con la división anatómica. Y si trazamos una línea imaginaria que pase a la altura de la vesícula biliar y cava inferior hacia atrás, vamos a tener una parte derecha del hígado y una parte izquierda del hígado. Y así queda delimitado que en la parte derecha del hígado quedan los lóbulos 5, 6, 7 y 8, mientras que en la parte izquierda quedan los lóbulos 1, 2, 3 y 4 del hígado. Pasemos a ver ahora cómo se llama cada segmento. Y vamos a tener que el segmento 1 se lo denominaba lóbulo caudado o despiégel, que tiene una porción posterior y una porción anterior o proceso caudado de Haller. Este lóbulo caudado despiégel, recuerden que está ubicado entre la cava inferior y el ligamento de Arancio por detrás del hilio hepático. El segmento 2 se denomina lateral izquierdo o lateral superior. El segmento 3 se lo denomina lateral anterior izquierdo o lateral inferior. El segmento 4 es el segmento medial y que se lo divide en dos partes. Uno que es A, que es medial superior, o B, medial inferior o lóbulo cuadrado. Ese lóbulo cuadrado, recuerden que estaba ubicado por delante del hilio hepático entre la vesícula biliar y el ligamento falciforme. Esa segmentación correspondería al lóbulo de la parte izquierda del hígado. Veamos ahora los lóbulos que están ubicados en la parte derecha del hígado y van a ser el segmento 5, también denominado anteroinferior, el segmento 6, que se denomina segmento lateral posterior o inferior, el 7 es el látero postero superior y el 8, que solo lo vemos en la cara anterior, es el segmento antero superior. Y esos 4 lóbulos son los que corresponden, esos 4 segmentos son los que corresponden al lóbulo o a la parte derecha del hígado. Y ahí tenemos una mnemotecnia para ver la segmentación hepática, cómo tener en cuenta a través de nuestro puño de la mano, cómo saber la posición de cada lóbulo. Y ahí teníamos que el primero o el número 1 era el lóbulo caudado de Spiegel, el 2 el segmento lateral izquierdo o lateral superior, el 3 el segmento lateral anterior izquierdo o lateral inferior, el 4 era el medial superior, la sección, la parte A, y medial inferior, la parte B, con el lóbulo cuadrado, el 5 el segmento anteroinferior, el 6 el segmento lateral posteroinferior, el 7 el segmento lateral póstero superior y el 8 el segmento antero superior. Las relaciones del hígado a través de su cara antero superior se va a relacionar con el diafragma y la parrilla costal.
Veamos las relaciones de la cara posterior inferior o inferior y vamos a tener que se relaciona con la vesícula biliar, con el ligamento redondo, con la vena cava inferior, con el ligamento venoso de Arancio, con el estómago, ya que tiene una impresión gástrica, con el duodeno, con el ángulo hepático del colon, con la impresión renal derecha y la impresión de la suprarrenal derecha. Veamos ahora la vesícula biliar y las vías biliares. Esta vesícula biliar es el receptáculo de la bilis y está adosada por el peritoneo a la fosita cística de la cara posterior inferior o inferior del hígado. Mide de 9 a 11 centímetros de largo por 3 a 4 de ancho, con una capacidad de 50 a 60 centímetros cúbicos, y para su estudio presenta un fondo, un cuerpo y un cuello. El fondo de la vesícula biliar se corresponde con la escotadura cística del hígado y se pone en contacto con la pared anterior del abdomen. El cuerpo, a través de su cara superior, entra en contacto con la cara inferior del hígado y su cara inferior está en contacto, según los casos, con el duodeno, colon ascendente o riñón derecho. El cuello de la vesícula biliar es flexuoso, con forma de S itálica, y presenta una escotadura donde se aloja el ganglio cístico de Mascagni. Este cuello está en relación con la rama derecha de la vena porta. Por debajo descansa sobre la primera porción del duodeno y se relaciona con la bifurcación de la arteria cística en sus ramas derecha e izquierda. Veamos la irrigación de la vesícula biliar y está dada por la arteria cística que a nivel del cuello de la vesícula biliar se divide en una rama superior y otra rama inferior para irrigar a la misma, y esta arteria cística es rama de la hepática propia. Veamos ahora las vías biliares. Y estas vías biliares se dividen en vía biliar intrahepática y vía biliar extrahepática. Las intrahepáticas están representadas por los conductos biliares derecho e izquierdo del hígado que se unen entre sí para formar al conducto hepático común, que mide 3 centímetros de largo y de diámetro 4 a 5 milímetros. Cuando este, es decir, el conducto hepático común, se une con el conducto cístico de la vesícula biliar, forman al colédoco y ya estamos en la vía extrahepática. Este conducto cístico mide de 3 a 4 centímetros de largo con un diámetro de 3 a 4 milímetros, mientras que el colédoco mide 7 centímetros de longitud y su diámetro decrece de arriba a abajo de 13 a 6 milímetros con un promedio de 8 milímetros. Veamos todo lo que hemos dicho anteriormente y vamos a tener el conducto hepático derecho y el hepático izquierdo que se unen para formar el conducto hepático común, que este conducto hepático común se une con el conducto cístico para formar al colédoco. Este colédoco generalmente se une con el conducto principal del páncreas, que es el wirsum, para desembocar en la cara interna de la segunda porción del duodeno, formando la carúncula mayor, o en la carúncula mayor de la cara interna de la segunda porción del duodeno. Para su estudio, esta vía se la va a dividir en 4 porciones. Una porción supraduodenal, es decir, por encima del duodeno, o de la primera porción del duodeno. Una porción retroduodenal, por detrás de la primera porción del duodeno. Una porción intrapancreática, porque luego de dejar la cara posterior de la primera porción del duodeno, ingresa dentro del páncreas. Y una porción intraparietal o intramural. La porción intraparietal o intramural termina en la cara interna de la segunda porción del duodeno
junto con el conducto principal del páncreas, que es el wirsum, en una dilatación llamada ampolla de Vater. Esta ampolla está rodeada por el músculo liso llamado esfínter de Oddi, que determina una prominencia en el interior del duodeno que se lo denomina carúncula mayor. Es decir, que en la carúncula mayor, ubicada en la cara interna de la segunda porción del duodeno, va a desembocar el colédoco junto con el wirsum. La desembocadura del conducto accesorio del páncreas o de Santorini determina lo que es la carúncula menor, también en esa segunda porción del duodeno. Y recordemos que la carúncula mayor, como dijimos anteriormente, desembocaba el colédoco y el conducto principal o wirsum, que es del páncreas. Entonces, en la segunda porción del duodeno, en su cara interna, vamos a encontrar la carúncula mayor, que es la donde desemboca el colédoco y el conducto principal del páncreas llamado wirsum, y la carúncula menor, donde desemboca el conducto accesorio del páncreas o de Santorini. Veamos ahora el trígono cistohepático o triángulo hepatocístico, donde vamos a describir al triángulo de Calot y triángulo de Boudet. Y ahí tenemos, el triángulo de Boudet es un triángulo cuyos límites son el conducto cístico y el conducto hepático común por debajo y el borde inferior del hígado hacia arriba. El contenido es la arteria cística y el ganglio de Mascagni. Mientras que el triángulo de Calot está delimitado por los conductos cístico y hepático común por debajo y la arteria cística por encima, y el contenido es solamente el ganglio de Mascagni o ganglio cístico. Veámoslos ahora por separado a cada uno de esos triángulos. Empecemos con el triángulo de Boudet. Ese triángulo de Boudet está delimitado, como dijimos, hacia arriba por la cara inferior o borde inferior del hígado, hacia abajo por los conductos císticos y hepático común, y el contenido estaba dado por la arteria cística y el ganglio cístico de Mascagni. Mientras que el triángulo de Calot está delimitado hacia arriba por la arteria cística y hacia abajo por los conductos císticos y hepático común, y en el interior o su contenido era el ganglio de Mascagni. La importancia anátomo-quirúrgica es que a este nivel se liga la arteria cística en las colecistectomías y es la ligadura de dicha arteria se debe realizar lo más próximo a la vesícula biliar para evitar la ligadura accidental del conducto hepático común. Veamos al páncreas. Este páncreas es una glándula de secreción mixta. Como secreción externa segrega el jugo pancreático y como secreción interna segrega insulina, glucagón y somatostatina. El páncreas se encuentra detrás del estómago, como lo vemos ahí, el estómago seccionado, entre el marco duodenal y el vaso. Pesa 70 gramos, las medidas son 15 a 20 centímetros de largo, 5 de alto y 2 centímetros anteroposterior. En relación al peritoneo, es un órgano retroperitoneal a excepción de la cola, que es intraperitoneal. Y se lo divide en 4 porciones: en una cabeza, en un cuello, en un cuerpo y una cola. La cara anterior, y por la inserción del mesocolon transverso, la va a dividir al páncreas en una porción supramesocólica que se relaciona con la cara posterior del estómago previa interposición de la transcavidad de los epiplones y en una porción inframesocólica que se relaciona con las asas intestinales. Por su borde superior va a correr la arteria esplénica, que es la arteria que va a irrigar al vaso, rama del tronco celíaco. Las relaciones de la cara posterior son
con la cava inferior, la arteria aorta y el riñón izquierdo. Como secreción externa segregaba, como dijimos anteriormente, el jugo pancreático a través del conducto principal o de Wirsum, que lo hacía en la carúncula mayor junto con el colédoco. Mientras que el conducto accesorio de Santorini va a hacerlo en la carúncula menor, en la cara interna de la segunda porción del duodeno también. Por último, veamos al vaso. El vaso es un órgano linfoideo ubicado en el abdomen superior en el hipocondrio izquierdo. Se encuentra detrás y a la izquierda del estómago, delante del riñón izquierdo y debajo del diafragma, es decir, que se va a relacionar con estos órganos. Pesa 180 a 200 gramos y las medidas son 12 centímetros de longitud, 8 centímetros transversalmente y 4 centímetros en su diámetro anteroposterior. Tiene la forma de un gajo de naranja o de un grano de café y presenta 3 caras, 3 bordes y 2 extremos. Las caras son una cara anterointerna o gástrica, es decir, que se va a relacionar con el estómago, una cara posterointerna o renal, que se va a relacionar con el riñón, y una cara externa o diafragmática, es decir, que se relaciona con el diafragma. En el polo inferior se describe también, o a ver, algunos lo describen como cara, que se relaciona con el ángulo esplénico del colon. Los bordes son anterior o superior, que es dentado, posterior o inferior, que es romo y redondeado, e interno, ilial o medial, de donde penetran los vasos y nervios al órgano. Veamos entonces las relaciones anatómicas del vaso. Y hemos dicho que a través de su cara anterointerna o gástrica se relacionaba con el estómago, por su cara posterointerna o renal con el riñón izquierdo, a través del borde interno o ilial con la cola del páncreas y por su cara externa con el diafragma. Recordemos que por su extremo inferior se relacionaba con el ángulo esplénico del colon. Está irrigado por la arteria esplénica que corría por el borde superior del páncreas y que era rama del tronco celíaco. En relación al peritoneo, el vaso es un órgano intraperitoneal, por lo tanto es móvil. Como dependencia del peritoneo y para favorecer a su posición, el vaso está sujeto a diferentes ligamentos que se forman de este peritoneo. Y en el polo superior del vaso se encuentra el ligamento frenoesplénico o suspensorio del vaso que se dirige desde el diafragma al vaso. En el polo inferior vamos a encontrar el ligamento esplenocólico que va del polo inferior del vaso al ángulo cólico izquierdo. Además, como medio de unión del vaso, presentamos también los ligamentos gastroesplénico y pancreático esplénico, que a continuación vamos a pasar a describir. Y veamos entonces los ligamentos gastroesplénico y ligamento pancreático esplénico. El peritoneo común salta de la curvatura mayor del estómago al borde ilial del vaso, formando la hoja anterior del epiplón o ligamento gastroesplénico. Luego recorre la cara gástrica, borde anterior, cara diafragmática, borde posterior y cara renal del vaso, llegando al ilio de este órgano, donde por la presencia de los vasos iliales lo hacen reflejarse hacia la parte posterior de la cola del páncreas, formando la hoja posterior del epiplón o ligamento pancreático esplénico, dirigiéndose luego ese peritoneo hacia el riñón izquierdo.
mientras que el peritoneo de la transcavidad de los epiplones salta de la curvatura mayor del estómago hasta el borde iliar del vaso, donde forma la hoja posterior del epiplón gastroesplénico. Del borde iliar y por la presencia de esos vasos esplénicos se refleja hacia la cara anterior de la cola del páncreas, constituyendo la hoja anterior del epiplón pancreático esplénico. Por este epiplón pasan los vasos esplénicos y por el epiplón gastroesplénico pasan los vasos cortos, ramas de la esplénica. Entonces, veamos que el epiplón o ligamento gastroesplénico está formado por una hoja anterior que es dependiente del peritoneo común y una hoja posterior dependiente del peritoneo de la transcavidad de los epiplones, mientras que el epiplón pancreático esplénico está formado por una hoja anterior dependiente del peritoneo de la transcavidad de los epiplones y una hoja posterior dependiente del peritoneo común. Y estos son dos ligamentos que mantienen o como medios de unión para el vaso y con los demás órganos. Para finalizar con lo del sistema del aparato digestivo, vamos a diferenciar qué órganos eran intraperitoneales y retroperitoneales. Y veamos, los órganos intraperitoneales son los móviles y son el estómago, comienzo de la primera porción del duodeno, final de la cuarta porción del duodeno, el yeyuno ilion, el ciego y el apéndice, el colon transverso, el colon sigmoide, el recto en su tercio superior, la cola del páncreas, el hígado, el vaso y los ovarios. Veamos los órganos retroperitoneales y van a ser los riñones, uréteres, glándulas suprarrenales, esófago en su porción abdominal, el duodeno en la final de la primera porción, segunda, tercera y comienzo de la cuarta, que es un retroperitoneal secundario o reperitonizado, al igual que el páncreas en su porción de la cabeza, cuello y cuerpo, y el colon ascendente y descendente, que son retroperitoneales secundarios o reperitonizados. Luego tenemos también el retroperitoneo, el recto en su tercio medio, la arteria aorta abdominal y sus ramas, la vena cava inferior y sus tributarias, el conducto torácico lumbar, la cisterna de Pequet, los ganglios linfáticos retroperitoneales y los ganglios relacionados con los plexos nerviosos que inervan a las vísceras. Por su parte, también tenemos órganos subperitoneales, que son el recto en su tercio inferior, la vejiga urinaria y vasos gonadales, útero y trompa de falopio. Muy bien, y de esta manera hemos terminado de estudiar las glándulas anexas del tubo digestivo y con esto concluimos con el aparato digestivo. Muchas gracias por su atención.